momento de la entrevista de la fecha y ya recibimos al economista Wildo González, quien compartirá con nosotros esta mañana. Wildo, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Bueno, Wildo, quisiéramos conocer tu análisis, tu opinión en relación a nuestro proceso económico durante este primer semestre del 2025 que acaba de cerrar. ¿Qué hubo de positivo? ¿Qué hubo de negativo? ¿Cómo podríamos evaluar este semestre? Bueno, este semestre tiene un semestre con varios claroscuros, pero no necesariamente ligado al desempeño local de nuestra economía. Eh, Principalmente la parte de la parte más oscura estuvo por el escenario internacional, Ujú. que tuvimos un escenario internacional bastante movido. Por el lado local tuvimos noticias bastante positivas. Recientemente el Banco Central publicó el PIB del primer trimestre, que ya confirmó lo que ya estábamos sabiendo a través del IMAEP, Sí. que la economía estaba creciendo incluso por sobre las expectativas que todos teníamos para este primer trimestre. La economía estuvo creciendo bastante bien, incluso por sobre lo que pensábamos, principalmente impulsado por un buen desempeño del consumo privado, y algo que le dio un poco más de sustento y un poco más de empuje a eso, la inversión específicamente con el sector de la construcción, que está teniendo un muy buen desempeño comparado a lo que habíamos tenido en años pasados y trimestres pasados. Ujú. Entonces, al final tenemos una actividad económica que está creciendo por sobre incluso nuestro PIB de tendencia. Eso igual es algo que es positivo, pero es algo que debería ser transitorio, por un crecimiento de la economía muy por sobre el PIB de tendencia, es algo que no necesariamente es saludable para la economía Ujú. y algo que puede generar presión inflacionaria para el futuro, en un contexto en el que tenemos nuevamente inflación y el que el Banco Central se va a demorar probablemente en llegar a la nueva meta. Es normal eso. No es nada que ponga en riesgo la credibilidad del Banco Central, sino que estos elementos que estamos viendo puede ser que mm, eh, ponga un poco más lento la convergencia. Ahora, la parte local también hay la parte como no tan buena, es la parte del mercado laboral, Sí. que se vio bastante afectado todavía por el desarrollo reciente de los dos shocks de, de balanza comercial negativa. En este primer trimestre, el INE nos mostró con datos de la encuesta de hogares de la EPH que estamos creando aproximadamente como unos 50.000 empleos en el primer trimestre. 50.000 empleos en el primer trimestre para un PIB por sobre 5% es muy poco. Ujú. De hecho, incluso con el PIB creciendo en torno a la tendencia, o sea, un PIB tendencial pensando que está entre 3,5 a 4%, lo natural para nuestra economía debería ser que nuestra economía o sea, cree empleo en torno a los 100.000 empleos, que es lo que más o menos venía creando. Entonces, esos 100.000 empleos siempre solía tener una composición de 75.000 de empleos asalariados y 25.000 en general empleo cuenta propia y empleadores. Ahora lo que estamos viendo, sí, son 50.000 empleos. De hecho, la mayor parte de ese empleo es asalariado, o sea, es empleo de buena calidad, pero igual es una poca cantidad de empleo. Ujú. Ahora, la pregunta del millón, entonces, ¿qué es lo que está impulsando la economía? O sea, ¿de dónde sale el ingreso de la gente Exacto. para poder tener un nivel de consumo fuerte y también probablemente también que las empresas puedan hacer su proyecto de inversión? Está el crédito. Tenemos un crédito que está creciendo bastante fuerte, muy, muy fuerte, y eso es lo que está haciendo, sustentando en parte el consumo y la parte de la inversión especialmente. Entonces ahí tenemos como una especie de mecanismo de estabilización automático que tiene la economía, que en algún punto cuando las familias o las personas sienten que tienen menores ingresos de lo que deberían ser, que esa caída de ingresos es transitoria, esa gente recurre al sistema financiero Ujú. para poder suavizar su consumo, y es la famosa frase que uno escucha en la clase de macro. Entonces al final eso es algo que
es positivo, pero es algo que hay que tener ojo. Un crecimiento del PIB bastante fuerte es bueno, pero siempre dentro de lo que más o menos debería ser el crecimiento de nuestro PIB de tendencia. El mercado laboral sí tiene que recuperarse Ujú. y eso es algo que todavía estamos muy pendientes y parece que no hay muchas señales de que el mercado laboral se pueda recuperar de manera muy rápida. Ahora, por el lado de la parte de inflación, ahí tenemos varias noticias en las que constantemente los datos mensuales de las proyecciones del Banco Central, de la encuesta de variables, la EVE, la que levanta el Banco Central, eh, tuvo muchos errores de proyección en el fondo. Los datos le sorprendieron bastante al mercado constantemente. En este mes, incluso a pesar de que el mercado tomó en cuenta que estos meses suelen ser meses con baja inflación, igual terminó sorprendiendo al mercado el dato de inflación que vino en 0%. Sí. Ahora, dentro de eso siempre es importante mirar la parte de la inflación core, que la inflación SAE, sin alimento, combustible y tarifa, esa vino en torno a 0,15 mensual. Y eso es bastante bueno porque en el fondo ese 0,15 es lo que debería ser el crecimiento promedio de esa inflación para que la inflación converja a 3,5 en el mediano plazo. Ujú. Ahora, obviamente ahora tenemos solamente un dato que vino 0,15. Los meses anteriores de este primer semestre, la inflación SAE siempre estuvo en torno a 0,3, 0,4. Entonces todavía no podemos decir todavía que la inflación se está empezando a adecuar a los nuevos niveles del rango meta del Banco Central porque todavía hay un montón de shocks que probablemente van a ir incorporando, se van a ir metiendo en los precios y puede llegar a darle un poco de presión, no de alta inflación, sino que una inflación en torno a 4 más o menos anual, no al 3,5, pero eso es igual es saludable, no es algo que sea tan preocupante dentro de todo. Ujú. Ahora, Wildo, ¿y el factor dólar en este primer semestre? Si bien al principio tuvimos algunos picos que el Banco Central finalmente controló, ¿cómo viste el comportamiento y cómo incide esto también en el comportamiento económico? Bueno, el dólar tuvo un comportamiento bastante peculiar y ahí va un poco más mezclado con la parte del escenario internacional. Eh, Todas las monedas empezaron el año de alguna manera como depreciándose inicialmente y Sí. posteriormente empezando a apreciarse, perdón, con respecto al dólar. Pero nuestra moneda se mantuvo más o menos en los niveles, depreciándose en torno a niveles que son más o menos de 4 a 5% anual. Entonces no reaccionaba bastante. Ahí hay que recordarse siempre que nuestro tipo de cambio se mueve mucho por los flujos de la balanza comercial. Ujú. A medida que no residentes empiecen a tener más participación en el mercado local, en instrumentos locales, en guaraníes, ahí va a empezar a haber más conexión con el arbitraje que hay en los mercados financieros internacionales y ahí el dólar sí va a empezar a moverse como se mueve el resto. Nuestro tipo de cambio bajó últimamente, bajó en esta última semana. Esto principalmente en parte, esto hay un conjunto de factores, pero quizá el factor más visible fue la subasta de los bonos del Tesoro que hizo el Ministerio de Economía, donde hubo participación de no residentes. Esa participación de no residentes y esa entrada de dólar que no estaba dentro del patrón estacional en el mercado, en los mercados financieros, hizo que en el fondo que el tipo de cambio baje. También algunas otras cosas también relacionadas con la parte del financiamiento del sector público, que probablemente también no sé si completamente o alguna cosa por lo menos en torno a las expectativas tuvo que haber jugado la obtención del desembolso de la línea esta que el MEF, que el Ministerio de Economía tiene con el Fondo
Monetario Internacional, esos 195 millones de dólares también ayudaron a que el tipo de cambio se sostenga en niveles bajos a lo que comparado a lo que estábamos viendo. Ahora, estos son elementos bastante positivos que muestran cómo de alguna manera cuando nuestro mercado se conecta al mundo se producen correcciones en los precios. Ahora, esta corrección probablemente está muy relacionada a la parte de la apreciación de las monedas emergentes que tuvieron en este primer semestre, a pesar de la volatilidad de la guerra de tarifa, de la guerra real Sí. en Irán y bueno, la de Ucrania que sigue. Muestra más o menos cómo al final se termina corrigiendo rápido los precios. Ahora, ¿cuál es el tema y cuál es la pregunta del millón? Por el tema del tipo de cambio, ¿cuál es lo que empujaba el tipo de cambio? Una balanza comercial negativa. Una balanza comercial negativa necesita que el tipo de cambio se desprecie de alguna forma para volver al equilibrio, para Mm, ir cerrando nuestro desequilibrio externo. Entonces, independientemente del nivel de tipo de cambio que tenemos ahora, que es relativamente bajo lo que teníamos un mes, 2 meses atrás, el elemento principal que empujó al tipo de cambio para depreciarse sigue todavía vigente, que es la balanza comercial negativa. ¿Cuándo se puede llegar a revertir esta expectativa? Bueno, o sea, cuando tengamos certeza de que la balanza comercial va a corregirse, que vamos a volver a tener una balanza comercial superavitaria. Ahora, en este contexto, ¿qué podemos esperar? Que probablemente el tipo de cambio siga subiendo un poco. ujú. O sea, es altamente probable que a diciembre todavía siga subiendo. ¿Por qué? Porque Sí. tenemos todavía el elemento presente de la balanza comercial negativa. Probablemente ya para el cuarto trimestre, en algún punto, se va a tener alguna certeza del grado en el que se va desarrollando la cosecha de soja y cuál es el nivel de los precios internacionales de la soja, que cayó bastante y no volvió a recuperarse, se quedó plano en estos niveles bastante bajos, a diferencia, por ejemplo, del maíz, que tuvo su subida, ahora tuvo una bajada recientemente, y el precio del petróleo, que obviamente siempre fluctúa bastante, entonces al final hay que estar bien atentos a cuál va a ser el escenario internacional en la parte del precio de la soja entre agosto, octubre probablemente, que es lo que va a marcar mucho más o menos cuáles son las perspectivas de la balanza comercial para el año que viene. Entonces eso va a ser la parte determinante más o menos de lo que yo creo que pueda llegar a pasar en este segundo semestre con el tipo de cambio. Ujú. Hablabas también, Wildo, de la necesidad de crear mayores fuentes de trabajo y que esos números precisamente en este primer semestre no fueron los esperados. Si están dadas las condiciones actualmente según el análisis que hacen ustedes, ¿qué es lo que está frenando ese crecimiento, Wildo? ¿Tiene mucho que ver con intención política, con política gubernamental o no precisamente? Mira, yo prefiero no meter el tema de la parte de la política ahí con Ok, cuestiones que son bien no claras. Y al ujú, final, eso como termina no explicando en realidad la tendencia del mercado laboral. O sea, ¿qué es exacto. lo que determina el mercado laboral? La economía, la macro. Ujú. O sea, el resultado de la macro y todas esas cosas terminan en un equilibrio, desequilibrio político, lo que sea, pero es la macro la que te domina el escenario y el discurso. Si la macro está bien, obviamente no va a haber problema. Ahora, por el tema del mercado laboral, ahí hay un tema que es bastante importante, que es de una opinión muy personal. En la pandemia, en plena pandemia, si uno mira los datos antiguos del INE y hace la diferencia entre los niveles de la cantidad de personas empleadas, hay una categoría en la que uno mira por categoría ocupacional que se llama empleadores. En general, esos empleadores, la mayor parte de las veces, en las personas que estudian la encuesta de hogares, toman como una aproximación a las pymes. Y Ujú. durante la pandemia nosotros perdimos aproximadamente como 75.000 empleos declarados como empleadores. Mi visión particular que esos fueron 75.000 pymes que se destruyeron en la pandemia. Y el problema principal que yo creo que lo que está pasando es que al final esas pymes
no resurgieron después de la pandemia, a pesar de que se dieron las condiciones favorables para que puedan surgir nuevamente, especialmente en la parte de crédito, pues, también mucha parte de agilización de trámites de regulación y apertura Sí, y cierre de empresas, que esto es bastante bueno, que de hecho es algo que los organismos multilaterales le recomendaron bastante al gobierno y el gobierno tomó, y fue una sucesión de elementos que ayudaron a eso. Pero a pesar de todo eso, el empleo la parte del empleo del empleador no se recuperó. Entonces, como nosotros sabemos bien, o sea, por lo menos eso es lo que muestran la mayor parte de los números, el empleo acá en Paraguay está mayormente concentrado en las pymes. ujú, Como las pymes no se recuperaron, o sea, al final tenés mucha gente que está fuera del mercado de trabajo. Y otra cosa también es eso que tiene nuestro mercado laboral. Nuestro mercado laboral no es un mercado laboral como que la gente pierde el empleo, se queda desempleada buscando trabajo y eso se nota en la tasa de desempleo. En el mercado laboral acá en Paraguay la gente se queda sin empleo y un porcentaje enorme de esas personas que se quedan sin empleo no se quedan en situación de desempleo, sino que se quedan en situación de inactividad, se salen de la fuerza de trabajo. Y eso también está muy relacionado también con la parte del empleo y las brechas de género. La mayor parte de las veces ese empleo cuando es un empleo femenino, cuando la mujer pierde el trabajo, al final termina tomando responsabilidades en el hogar que de alguna manera le quita completamente el mercado de trabajo. Entonces ahí tenemos un tema también que también está en la parte de la brecha de género, que hay que aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral. Va aumentando obviamente eso, pero yo creo que también eso es parte de algo que muy idiosincrático, no sé si completamente idiosincrático, pero es algo que pasa bastante y que pone un poco de complejidad a la hora de mirar los datos del mercado laboral, porque ujú. vos tenés mucha gente que se va de estar empleado a estar inactivo. Esa transición, ese periodo de tiempo, que en general en otros países suele durar, no sé, bueno, pongámosle uno, dos, tres trimestres más o menos que la gente suele quedarse buscando trabajo. Parada, sí. Acá la gente no tiene mucha como paciencia, vamos a decirlo, o la visión del mercado laboral que tienen, que es que no van a encontrar trabajo, entonces se van directamente a la inactividad. Ujú. Entonces eso es algo que también es algo que probablemente va a ir cambiando, pienso, pero hasta ahora todavía es algo que domina bastante la parte del empleo.